No sé cómo empezar esto sin parecer un imbécil, así que voy directo. Hace 3 semanas, salí de la ducha y encontré un preservativo usado en el cubo de la basura del baño de invitados. Así, tal cual. Uno que yo no había usado, obviamente. Ni me lo esperaba ni estaba buscando nada. Era un jueves, por la tarde. Clara, mi mujer, estaba trabajando, y yo había vuelto antes de la oficina porque tenía migraña. Me duché en el baño de abajo porque Lucía, nuestra hija, se había quedado dormida viendo dibujos en la habitación de arriba. Solo quería relajarme. Pero ahí estaba esa cosa, medio escondida entre papeles y pañuelos, sin envoltorio ni caja. Sucia. Un detalle que lo cambia todo. Porque en esta casa no usamos preservativos desde hace por lo menos 5 años. Clara tiene el DIU, y a mí nadie más me ha tocado desde 2014. Me quedé mirando la papelera como si me fuera a dar una explicación. No sabía si reírme, vomitar o sacar una foto. ¿Qué haces cuando ves algo así? ¿Qué es lo correcto? ¿Cogerlo con 2 dedos y preguntarle a tu mujer si le suena? ¿Revisar la casa como un detective? ¿Irte a la calle a gritar como un loco? Yo no hice nada. Solo me senté en el borde de la bañera, mojado, en toalla, y estuve 15 minutos mirando la nada. No quería sacar conclusiones, pero ya las tenía todas encima. Y el problema no era solo el condón. Era todo lo que venía arrastrando desde hacía semanas, meses incluso. Empezando por esas tardes que Clara decía que iba al gimnasio pero volvía sin sudar o con el pelo recién lavado. O esos viernes que salía con las chicas del trabajo y no volvía hasta las 2 de la mañana oliendo a colonia masculina y diciendo que se le hizo tarde. Había señales, claro que sí. Pero uno no quiere verlas porque duele más confirmarlo que ignorarlo. Así somos, supongo. Preferimos la mentira cómoda a la verdad que te parte por dentro. Pero ahí estaba, tangible, asquerosa, física. Un maldito preservativo como aviso de que mi matrimonio se había roto y yo era el último en enterarme. Ese mismo día, me fui a la ferretería y cambié la cerradura del trastero. No sé por qué. Ni siquiera sospechaba que pasara nada ahí. Pero fue lo único que me hizo sentir que tenía algo de control. No se lo dije a nadie. Ni a mi hermano, que es como mi sombra. Ni a mi mejor amigo, que lleva divorciado y amargado desde hace 3 años. Solo lo guardé. Como una bomba en el bolsillo. Esperando el momento de estallar. Y ahora que te lo cuento, ni siquiera sé si quiero que sepas el resto. Pero te lo voy a contar. Porque a veces necesitas que alguien lo escuche todo, desde el principio hasta el final. Y créeme, esto no ha hecho más que empezar. La primera persona con la que hablé de todo esto fue mi vecino, Pablo, aunque él no lo sabe. Me lo crucé el sábado siguiente, mientras barría hojas en la acera, y lo saludé como siempre, pero por dentro ya no era el mismo. Él hablaba de una fuga que tenía en la cocina y de lo mal que trabaja el fontanero que le recomendaron. Y yo solo pensaba en cómo se supone que uno actúa cuando tiene un matrimonio en ruinas pero todavía no tiene pruebas suficientes para señalar con el dedo. Porque eso es lo que me pasaba. El preservativo era una pista, sí, pero tampoco podía aparecer en el comedor con la cosa envuelta en papel film y decirle, explícame esto, Clara. Me imaginaba su respuesta. Se reiría, lo negaría, diría que es de otra época, que lo encontró limpiando o que alguien se lo dejó, como si aquí entrara gente a tener sexo y luego lo dejara tirado como si nada. Y lo peor es que en mi cabeza ya me había creído todas esas versiones posibles antes de que ella pudiera inventarlas. Ya no confiaba, y eso era suficiente para que todo estuviera jodido. Lo primero que hice fue cambiar mis horarios. Ya no salía a correr por la mañana, sino por la tarde. Empecé a aparecer de sorpresa en casa antes de lo previsto,
diciendo que me dolía la cabeza, que el jefe estaba insoportable o que se había caído el servidor. Todo mentira. Solo quería ver cómo reaccionaba ella. Si se asustaba. Si escondía algo. Si salía alguien por la ventana. Pero nada. Clara seguía siendo la misma de siempre, al menos en apariencia. Cocinaba como siempre, me preguntaba por Lucía, me decía que estaba agotada del trabajo. Y sin embargo, algo en ella era distinto. Como si jugara a representar a una versión de sí misma, pero sin ganas. Y eso me quemaba. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, bajé al trastero. Era un sitio al que apenas iba. Guardábamos herramientas, cajas con papeles viejos, la bici estática que nadie usaba. Y no encontré nada raro, al menos a primera vista. Pero había una manta tirada en el suelo, doblada de cualquier forma, y 2 vasos sucios en la estantería. No copas, ni tazas. Vasos de agua. Y no sé por qué, pero me pareció raro. Porque Clara jamás tomaba agua ahí abajo, y yo mucho menos. Entonces pensé que tal vez no era un lugar improvisado. Tal vez el trastero no era solo un trastero últimamente. Así que tomé fotos de todo, las subí a la nube y salí como si nada. Ese día no dije una palabra. Ella notó algo. Me preguntó qué me pasaba, y le dije que estaba cansado. Me miró, pero no insistió. Se puso a ver una serie con Lucía, como si todo fuera normal. Y eso me dolía más todavía. Que pudiera seguir haciendo vida como si nada. Yo ya no dormía igual, ya no comía igual, ya no pensaba igual. Y ella, como si le diera igual. Una semana después, le pedí a mi hermano que me prestara una cámara de seguridad de las que había comprado para su negocio. Le conté que era para el coche, que últimamente me lo habían rayado en el garaje comunitario, y me la dio sin hacer preguntas. La instalé sin que Clara se diera cuenta, enfocando la entrada del trastero desde un ángulo que cubría toda la puerta. Solo quería ver si alguien entraba, si ella bajaba sola o con compañía. No soy técnico, pero me apañé con YouTube y paciencia. 3 días después, mientras estaba trabajando desde casa, recibí la notificación en el móvil. Movimiento detectado. Abrí el video con el corazón en la garganta. Y ahí estaba. Clara, bajando al trastero con una bolsa de supermercado. Solo eso. Nada de hombres, ni besos, ni caricias. Solo ella, con esa bolsa. Pero lo raro vino después. Estuvo abajo casi 1 hora. ¿Qué hacía ahí tanto tiempo? ¿Qué se puede hacer en un trastero sin ventanas durante 1 hora entera con una bolsa en la mano? Esperé a que se fuera al trabajo y bajé. Revisé todo. La bolsa no estaba. No había nada nuevo a simple vista. Pero al revisar los estantes, encontré una caja de cartón, tapada con una toalla vieja. Dentro había ropa de hombre. Ropa que no era mía. Camisetas, un pantalón vaquero, incluso unas deportivas. Todas de la talla que no uso. Como si alguien las hubiera dejado ahí para tenerlas a mano. No sé cómo describirte el asco que sentí. No era rabia todavía, era algo más primitivo. Como si me hubieran escupido en la cara mientras dormía. Subí, cerré el trastero con llave y me senté en el sofá. Ella volvería en 3 horas. Yo no sabía qué iba a hacer. Podía llamarla y decírselo todo. Podía escribirle una nota. Podía irme. Pero no hice nada. Solo me quedé ahí, viendo el techo, con la caja de ropa en el suelo como si fuera una bomba. Cuando Clara llegó, fingí que estaba trabajando. Me preguntó si quería cenar. Le dije que no tenía hambre. Me preguntó si estaba bien. Le dije que me dolía la cabeza. Fue a ducharse. Mientras se secaba el pelo, subí al trastero con la caja, la dejé en medio del salón,
y esperé. Ella bajó, con el pelo mojado, y se quedó helada al ver la caja. ¿Esto qué es? Le pregunté. ¿Dónde la encontraste? Me dijo, sin acercarse. ¿De verdad me estás preguntando eso? Marcos, no es lo que crees. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Un donativo para Cáritas? ¿Una sorpresa para el Día del Padre? No contestó. Se sentó en el sofá, sin mirarme. ¿Desde cuándo? Le pregunté. Silencio. Clara, te estoy hablando. ¿Desde cuándo? No sé, susurró. Unos meses. ¿Unos meses qué? Unos meses follando con otro en el trastero de nuestra casa mientras tu hija juega arriba con sus muñecas. Me miró. Y ahí lo vi. No había arrepentimiento. Solo cansancio. Como si ya lo hubiera asumido todo antes que yo. No fue planeado, dijo. Pasó. No lo busqué. ¿Quién es? Alguien del trabajo. ¿Viene aquí? No siempre. Solo cuando tú no estás. Cuando vas a correr o a comprar. ¿En esta casa? ¿En la puta casa donde duerme tu hija? No contestó. Ni una lágrima. Ni una disculpa. Nada. Y en ese momento, lo supe, ya no se trataba de una traición sexual. Esto era otra cosa. Esto era una humillación. Una completa falta de respeto. Y ahí empezó mi rabia. Pero eso, te lo cuento en la siguiente parte. No dormí nada aquella noche. Ni un minuto. Escuchaba cada ruido de la casa, cada paso de Clara cuando iba al baño, el sonido de la cisterna, la cama cuando se movía un poco al girarse. Yo estaba tumbado al borde del colchón, con los ojos abiertos, repasando una y otra vez todo lo que me había dicho, cada palabra, cada gesto, cada silencio. No lo busqué, había dicho. Como si acostarte con alguien durante meses, traerlo a tu casa, esconder su ropa en una caja y bajar al trastero como quien saca la basura fuera algo que pasa por accidente. Me hervía la sangre, pero no podía gritar. Lucía dormía en su habitación, ajena a todo. Pensar en ella me frenaba. Si no fuera por la niña, esa noche habría acabado con gritos y portazos, pero no quería que escuchara nada. No podía darle ese recuerdo. Cuando amaneció, Clara se levantó antes que yo. Se duchó, se vistió y preparó café, todo en silencio, como si fuera un día más. Me levanté cuando la oí moverse por la cocina. Bajé despacio, sin plan, solo por verla, para confirmar que todo era real y no una pesadilla. Estaba de espaldas, sirviendo su taza. Me miró al girarse y dijo buenos días como si no hubiera pasado nada. No contesté. Me senté y la observé. Tenía el mismo gesto de siempre, la misma rutina. Solo que ahora yo veía todo diferente. Le pregunté directamente si seguía viéndolo. Me respondió sin titubear que no, que se había acabado hacía unas semanas, que lo del trastero era ropa que se había olvidado. Le pregunté si lo amaba. Bajó la mirada. No dijo que no, tampoco dijo que sí. Solo suspiró. En ese momento me di cuenta de que ya no me debía una explicación, había pasado esa línea en la que la culpa deja de importar porque ya lo hiciste y te da igual lo que piense el otro. Decidí que no iba a montar ninguna escena delante de mi hija, ni iba a irme corriendo. Quería entenderlo todo, no por morbo, sino porque necesitaba una razón. Pasé el día trabajando en casa, pero no hice nada útil. Miraba el reloj, revisaba el correo sin leer nada, respondía con frases automáticas a mis compañeros por chat. Solo esperaba que Clara regresara de la clínica para hablar sin interrupciones. A las 8 la escuché abrir la puerta. Entró con la misma normalidad de siempre,
dejó el bolso en la entrada y me preguntó qué quería cenar. Le dije que sentara el culo en el sofá, que teníamos que hablar de verdad, sin excusas. Ella se cruzó de brazos, respiró hondo y se sentó frente a mí, con la mirada fija en el suelo. No apartó la vista ni un segundo cuando empecé a preguntarle. Le pedí que me dijera su nombre. Me lo dijo. No era alguien desconocido. Era el nuevo higienista de la clínica, el tipo del que ya me había hablado hace meses cuando me decía que era majísimo y muy educado. Recordé que incluso vino a casa una vez, para ayudarle con el ordenador, porque decía que él sabía de informática. Lo saludé en su momento, le di la mano, le ofrecí una cerveza. Y ahora sabía que ese mismo tío se había follado a mi mujer en mi trastero. No dije nada durante un rato. Me quedé mirándola, esperando que al menos bajara la cabeza, que mostrara algo de vergüenza. Pero no lo hizo. Le pregunté cuándo empezó. Dijo que fue una noche que salieron varios compañeros después del trabajo, que él la acompañó a casa porque había bebido, que hablaron mucho, que se sintió escuchada. Escuchada. Esa palabra me dolió más que todo lo demás, porque si algo había hecho siempre era escucharla. Lo que pasa es que cuando alguien ya ha decidido dejar de verte, da igual lo que digas o hagas. Le pedí que me dijera si pensaba dejarlo, si quería salvar el matrimonio. No respondió. Se limitó a decir que estaba confundida, que no quería hacer daño a nadie. Ya lo has hecho, Clara, ya lo has hecho todo el daño posible, le dije. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Ni una lágrima. Ni un perdóname. Nada. Era como hablar con una piedra. Entonces lo supe con claridad, lo nuestro se había acabado. No porque hubiera otro hombre, sino porque ella ya no me veía como su marido, solo como un obstáculo. Esa noche dormimos en camas separadas. Le dije que se quedara en la habitación y yo me fui al sofá. Lucía no notó nada raro. Le dije que papá estaba trabajando hasta tarde. No podía permitir que su mundo se rompiera tan de golpe. Pero por dentro ya estaba todo destruido. Me pasé horas mirando el techo, pensando en qué haría. Podía echarla de casa, podía irme yo, podía contárselo a todo el mundo, pero nada me parecía suficiente ni justo. Lo único que quería era que sintiera lo mismo que yo, que experimentara esa mezcla de rabia y vacío que te deja sin aire. Al día siguiente, fui a la clínica fingiendo que quería llevarle el almuerzo. No fue una idea impulsiva, lo pensé toda la noche. Entré con una sonrisa, saludé a las compañeras y pregunté por ella. Me dijeron que estaba en el despacho con él, revisando agendas. Toqué la puerta y la abrí sin esperar. Los dos se giraron al instante. Él se puso de pie, nervioso. Ella se levantó también, con el rostro blanco como la pared. Le tendí la bolsa con comida y dije en voz alta, no quería que pasaras hambre mientras hacías horas extras con tu ayudante favorito. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a decir nada. Solo me di la vuelta y salí. Escuché cómo me llamaba, pero no respondí. No grité, no pegué, no hice un escándalo. Solo quería que todo el mundo supiera lo que pasaba. Quería exponerla sin necesidad de explicaciones. Esa misma tarde, cuando volvió a casa, me pidió que habláramos otra vez. Me dijo que había terminado con él, que se había asustado, que no quería perder a su familia. Le dije que no creía ni una palabra. Me rogó que no hiciera nada que pudiera afectar a Lucía, que por favor no le dijera nada a nadie. Le dije que ya era tarde para eso, que cuando alguien destruye una confianza, lo único que queda son ruinas, y que en las ruinas no se puede vivir. Me pidió tiempo, me pidió perdón a medias, pero ya era tarde. Le dije que dormiría en casa unos días más por la niña, pero que después de eso, uno de los dos tenía que irse. Me miró sin entenderlo, como si no esperara que tuviera ese control.
Pero era simple, si me quedaba callado, perdía mi dignidad. Los días siguientes fueron una rutina insoportable. Compartíamos casa, pero no palabra. Desayunábamos en silencio, llevábamos a la niña al colegio sin cruzar miradas. Yo fingía normalidad para Lucía, pero por dentro tenía una rabia que me comía. Por la noche, cuando Clara dormía, bajaba al trastero solo a mirar el suelo, el lugar donde había pasado lo que me destrozó. Quería borrar esa imagen, pero no podía. Cada vez que subía, me sentía más decidido a hacer algo. No sabía todavía qué, pero necesitaba vengarme. No con violencia, sino con inteligencia. No me valía gritarle o tirarle sus cosas por la ventana. Quería que perdiera algo real, algo que le doliera tanto como a mí me dolía verla cruzar la puerta con la misma cara de siempre, como si nada hubiera pasado. El viernes, mientras desayunábamos, le dije sin rodeos que quería que se fuera el lunes. Se quedó callada un momento, luego me dijo que no tenía a dónde ir, que sus padres no sabían nada y que no quería contarles la verdad. Le dije que me daba igual, que no podía seguir viviendo con alguien que me había mentido en mi propia casa. Intentó convencerme de esperar un poco, de darle un tiempo. Le contesté que el tiempo no cura las mentiras, que solo las vuelve rutina. No dijo nada más. Se levantó, cogió el bolso y se fue sin despedirse. Y ahí empezó mi plan. No quería solo que se sintiera culpable. Quería que sintiera vergüenza, que supiera lo que significa quedarse sola cuando has destrozado todo lo que tenías. El sábado por la mañana me levanté con una idea fija, no quería más palabras, ni explicaciones, ni excusas, ya no necesitaba que ella me dijera nada, porque lo que fuera a salir de su boca ya no iba a ser verdad. Había llegado al punto en el que solo me interesaban los hechos, las acciones concretas. Sabía que quedaban 2 días para que se fuera de la casa, y no pensaba desperdiciarlos llorando por dentro mientras ella caminaba descalza por el salón o doblaba la ropa en silencio como si lo nuestro no estuviera muerto. No pensaba tolerar más esa calma fingida, ni esa actitud de víctima confusa. Así que empecé a planear la parte práctica. Me senté con el portátil y empecé a revisar todo lo que teníamos en común: cuentas bancarias, seguros, la hipoteca, los contratos del coche y el colegio de Lucía. No era por despecho, era por control. Si algo había aprendido en esos días era que no podía dejarme llevar por emociones vacías. Tenía que tomar decisiones claras y frías. Había llegado el momento de convertirme en alguien que no espera justicia, sino que la ejecuta. Mientras revisaba los papeles, recibí un mensaje de mi abogado, un amigo de la universidad que ahora trabajaba en un bufete en Salamanca. Le había escrito 2 días antes pidiéndole que me preparara información sobre el proceso de separación y qué opciones tenía en caso de infidelidad. Me respondió con un mensaje largo, lleno de términos legales que tuve que releer 3 veces para entender, pero lo esencial estaba claro. Si podía demostrar que Clara había tenido una relación con ese tipo y que además había metido a esa persona en la casa familiar, eso me daba ventaja a la hora de negociar la custodia, los bienes y hasta el régimen de visitas. Le respondí que sí, que tenía pruebas de todo, grabaciones, fotos, incluso testigos si hacía falta. Me pidió que se las mandara organizadas, y me puse a trabajar en eso. No lo disfrutaba. No era una venganza de película, era más bien una necesidad, como quien limpia una herida sabiendo que va a doler. Después de comer, llamé a mi hermano y le pedí que viniera a casa. Le dije que necesitaba hablar con él sin dar detalles por teléfono. Llegó en media hora, con su cara de siempre, preocupado pero sin hacer preguntas antes de tiempo. Nos sentamos en la terraza mientras Clara estaba con Lucía en su habitación, ayudándola a hacer una maqueta para el cole. Le conté todo, sin pausas. El preservativo, el trastero, el tipo de la clínica, la ropa escondida, la conversación, la indiferencia, todo. Mi hermano no dijo ni una palabra hasta que terminé.
Solo al final se levantó y dijo, dime qué necesitas que haga. Le pedí un favor muy concreto, que me ayudara a organizar una pequeña reunión familiar para el domingo, pero sin decirle nada a nadie del motivo. Quería que estuvieran nuestros padres, su mujer, mis suegros, incluso si podía, algún amigo cercano. No les diría nada hasta que llegaran. Iba a hacerlo en casa, el último día antes de que Clara se fuera. Quería que lo supieran por mí, que lo escucharan todo de primera mano, que nadie inventara versiones. Él aceptó sin hacer preguntas, pero su mirada lo decía todo. Le dolía por mí, pero también por Lucía. Sabía que esto no iba a ser fácil para nadie. Me ayudó a llamar a todos, poniendo excusas creíbles, que queríamos contar algo importante sobre la familia, que necesitábamos apoyo, que era mejor verlo en persona. Acordamos que vendrían a las 6 de la tarde del domingo, una hora cómoda, con tiempo de sobra para hablar antes de que se hiciera tarde. Todo el sábado por la noche me dediqué a imprimir las pruebas, a preparar una carpeta para cada uno con copias de los mensajes, las fotos del trastero, los registros de las cámaras. No lo hice para humillarla en público, lo hice porque quería que supieran la verdad. Había sido muy fácil para ella sonreír en las cenas familiares, abrazar a mi madre, bromear con mi cuñado, actuar como si todo estuviera bien. Pues ya no. Ahora iba a verles la cara mientras leían lo que había hecho. Quería que enfrentara las consecuencias sin poder huir. El domingo fue extraño desde que amaneció. Clara se comportaba con normalidad, como si el lunes no fuera a mudarse, como si todo estuviera congelado en el tiempo. Preparó el desayuno, jugó con Lucía en el jardín, incluso me preguntó si quería ver una película después de comer. Yo le respondí con un no seco, sin mirarla. Se dio cuenta de que algo pasaba, pero no dijo nada. Alrededor de las 5 empecé a mover sillas y a preparar el comedor. Ella me miraba de reojo, con esa expresión que ponen los que saben que algo se les escapa pero no se atreven a preguntar. A las 6 en punto empezaron a llegar. Mis padres, los suyos, mi hermano con su mujer, un par de amigos del trabajo que ya sabían que algo pasaba pero no qué. Clara abrió la puerta a algunos con una sonrisa incómoda. Nadie entendía que estábamos celebrando, por qué ese ambiente raro, por qué la niña no estaba presente. Les dije que Lucía se había quedado con una amiga porque lo que íbamos a hablar no era para ella. Cuando todos estuvieron sentados, me levanté, saqué las carpetas de una caja y las dejé sobre la mesa, una para cada uno. Nadie decía nada. Clara me miraba con los ojos bien abiertos, sin saber qué era todo eso. Le dije, te toca a ti explicarles. Aquí está todo, pero mejor que lo escuchen de tu boca. Ella se quedó helada. Los demás miraban sin entender. Mi suegro preguntó si era alguna clase de broma. Le dije que no. Clara no hablaba. Le repetí, vamos, Clara. Cuéntales lo que llevas meses haciendo. Entonces lo soltó, sin emoción, sin lágrimas, sin drama. Dijo que había tenido una relación con alguien del trabajo, que había sido un error, que ya había terminado. Dijo que yo lo sabía, que íbamos a separarnos. Mi madre rompió en llanto. Su madre no podía ni mirarla. Mi hermano cerró la carpeta sin terminarla. Nadie decía nada. El silencio fue peor que cualquier grito. Después de unos minutos, me levanté otra vez y dije que lo único que quería era que todo el mundo supiera por qué estábamos donde estábamos. Que nadie viniera luego con es que no sabíamos o seguro que tú también hiciste algo. Les dije que podía vivir con la traición, pero no con la mentira social. Que si alguien quería seguir en contacto con ella, estaba en su derecho, pero yo no iba a tolerar dobles discursos. Clara intentó decir algo, pero le pedí que no hablara más. Le recordé que al día siguiente se iba, y que esperaba que cumpliera con lo acordado. Nadie la abrazó al irse. Nadie se quedó a consolarla.
Cerré la puerta y me senté en el suelo del pasillo. Estaba agotado, pero por primera vez en semanas, sentí que había recuperado un poco de control. No me alegraba haberlo hecho así, pero necesitaba que lo supiera todo el mundo. Ya no era un secreto. Ahora era un hecho. El lunes por la mañana me desperté antes que el despertador. No fue porque tuviera algo importante que hacer, ni porque tuviera muchas ganas de enfrentar el día, simplemente no podía dormir más. El cuerpo me dolía, la cabeza también, pero no era físico, era otra cosa, como si mi cuerpo ya no quisiera descansar porque sabía que no había paz posible. Bajé a la cocina y preparé café, no porque tuviera hambre o sueño, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Clara seguía en la habitación, ya no dormía conmigo desde hacía días, y sabía que en algún momento de esa mañana saldría por la puerta con sus maletas, pero no tenía claro si iba a decir algo antes de irse o si simplemente desaparecería sin despedirse. De todas formas, no pensaba preguntarle nada. El plan estaba claro, se iba y a partir de ahí hablábamos solo por temas de Lucía y nada más. Mientras tomaba el café sentado en silencio, vi la hora en el microondas. Eran las 8. A las 9 llegaría el taxi que ella misma había reservado, lo supe porque me llegó el correo de confirmación al móvil, ya que todavía estaba conectada a la cuenta común. No me molesté en avisarla, que se apañara. A las 8:30 bajó, con ropa cómoda, nada especial, el pelo atado, sin maquillaje. Arrastraba 2 maletas y una mochila. No me miró al principio, dejó las maletas cerca de la puerta y fue a la cocina. Abrió el frigorífico, cerró sin sacar nada, y se quedó de pie, con las manos sobre la encimera. Me miró por fin y dijo algo que me costó procesar, no sé si esto es lo mejor, pero no puedo quedarme aquí como si nada hubiera pasado. Le respondí sin levantar la voz, sin enfadarme, pero sin suavidad, no puedes quedarte porque destruiste lo que teníamos. Lo mejor o lo peor ya no importa. Te vas porque ya no tienes sitio aquí. Asintió con la cabeza, pero no dijo nada más. Se sentó unos minutos en la silla de enfrente, en silencio. No se disculpó, no pidió una última oportunidad, no lloró. Solo esperó. Cuando el taxi llegó, la notificación apareció en mi móvil. Me levanté, abrí la puerta y señalé hacia afuera. Ella se puso de pie, cogió sus cosas y justo antes de cruzar la puerta me dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla, que si alguna vez necesitaba hablar, que podía llamarla. Le dije que no la odiaba, que eso era lo más triste de todo, que ni siquiera sentía odio, solo decepción. Salió sin decir nada más. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Me quedé así unos segundos y luego fui al cuarto de Lucía. Dormía tranquila, ajena a todo. Le acaricié el pelo sin despertarla. Me senté en el suelo, junto a su cama, con la espalda contra la pared. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero me quedé quieto, mirando el techo, escuchando su respiración suave. Ese día pedí vacaciones en el trabajo. No podía concentrarme en nada, no podía responder correos ni fingir que todo seguía igual. Me quedé en casa, recogí lo poco que Clara había dejado atrás, ropa suelta, algunas cremas, una bufanda, cosas pequeñas que no tenía sentido guardar. Las metí en una caja y las dejé en el trastero. Pensé en tirarlas, pero no quería hacer nada impulsivo. Por la tarde, fui a buscar a Lucía al colegio. Le dije que mamá se había ido unos días a casa de los abuelos porque necesitaba descansar. No me preguntó mucho. Los niños no procesan igual las cosas, y en cierto modo, me alivió que no insistiera. Jugamos en el parque, le compré un helado, traté de que su día fuera normal. Pero por dentro sentía que todo era falso, que cada gesto era un esfuerzo. A la hora de dormir, me preguntó si mamá volvería. Le dije que por ahora no, pero que ella podía hablar con ella cuando quisiera.
Me pidió que no se pelearan. Le prometí que no lo haríamos. Esa noche, volví al sofá. No podía dormir en la cama matrimonial. Me dolía entrar a esa habitación. El colchón todavía tenía el lado hundido donde ella dormía. No lo soportaba. Dormí mal, con interrupciones, pesadillas breves que no recordaba pero me dejaban sudando. Me despertaba cada media hora, cambiaba de postura, me volvía a dormir. Así pasaron los primeros 3 días. Todo era mecánico. Levantarme, vestir a Lucía, llevarla al colegio, volver, intentar hacer cosas en casa, contestar algunos correos, evitar llamadas, buscar cualquier excusa para no hablar con nadie. Mi madre me llamaba todos los días. A veces contestaba, otras no. No tenía ganas de escuchar consejos ni compasión. Solo quería que el tiempo pasara rápido, pero cada hora parecía durar el doble. Al 4.º día, Clara me escribió. Me preguntaba si podía ver a Lucía el sábado. Le respondí que sí, que la podía recoger por la mañana y devolverla después de cenar. No le dije nada más. No le pregunté cómo estaba ni dónde vivía ni con quién. Me daba igual. Mientras cumpliera con su rol como madre, no tenía nada más que decirle. Me respondió con un gracias y un emoji de corazón. Lo vi durante 3 segundos y lo borré. Me molestaba que creyera que seguíamos teniendo algún tipo de vínculo afectivo. Esa etapa se había terminado. Ahora todo era práctico, logístico, frío. El sábado llegó, y a las 10 en punto vino a buscar a la niña. No subió, me esperó abajo. Bajé con Lucía, le puse la mochila y le dije que se portara bien. Clara me miró y me dijo que me veía cansado. Le respondí que era normal, que no dormía bien últimamente. Me preguntó si había pensado en ver a alguien, un psicólogo o algo así. Le dije que no necesitaba terapia, que necesitaba tiempo, espacio y que ella desapareciera de mi rutina. Se le aguaron los ojos, pero no lloró. Lucía la tomó de la mano y se fueron caminando. Me quedé viendo cómo se alejaban, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí solo de verdad. Volví a casa, me senté en el comedor y abrí una cerveza. No porque quisiera beber, sino porque necesitaba sentir que estaba haciendo algo distinto. Miré mi móvil. Tenía decenas de mensajes sin leer. Amigos que se habían enterado por sus padres, vecinos que preguntaban si todo estaba bien, compañeros de trabajo que me ofrecían salir a despejarme. No respondí a ninguno. No estaba listo para explicar nada, ni para fingir que estaba mejor. Me quedé ahí sentado, bebiendo despacio, mirando por la ventana. Empecé a pensar en lo que venía ahora. No en términos emocionales, sino en lo concreto. Tendría que hablar con el abogado, firmar papeles, acordar visitas, dividir cosas, cerrar cuentas. Todo lo que implica terminar algo que un día construiste con amor y ahora desarmas como si fuera un mueble viejo. Por la noche, cuando Clara trajo a Lucía de vuelta, subió con ella. La acostó en su cama, le dio un beso en la frente y salió sin decir palabra. Me quedé en la puerta del cuarto, mirándola irse. No le dije adiós. Cerré la puerta y me senté otra vez en el suelo, junto a la cama. Miré a mi hija dormir y me pregunté cuántas cosas iba a tener que explicarle con el tiempo, cómo iba a afectarle todo esto, cómo iba a lograr que no creyera que el amor siempre se rompe. No tenía respuestas. Solo sabía que ahora me tocaba seguir. Aunque no quisiera, aunque doliera. Seguir. Pasaron 2 semanas desde que Clara se fue. La casa seguía oliendo igual, los muebles estaban en el mismo sitio, el café sabía igual, pero todo era diferente. No era que echara de menos a Clara en sí, era más bien esa sensación de ruptura en el ritmo cotidiano, de vacío funcional, de notar que faltaba alguien solo porque había estado ahí muchos años.
Me levantaba por las mañanas y todavía tenía que recordarme que no iba a encontrarla preparando el desayuno ni escuchando la radio de fondo mientras se maquillaba en el baño. No era tristeza lo que sentía, era una especie de reconocimiento incómodo de que había estado viviendo con alguien que ya no me amaba desde hacía mucho y yo no me había dado cuenta. No me afectaba como el primer día, pero tampoco me dejaba tranquilo. Era un zumbido constante en el fondo de la cabeza. Lucía empezaba a notar que algo iba en serio. Al principio se lo tomó como una visita larga de su madre a casa de los abuelos, pero cuando empezó a preguntar por qué no dormía ya con nosotros, por qué no volvía después de llevarla a casa, por qué solo venía los fines de semana, tuve que sentarme con ella y contarle algo parecido a la verdad. Le dije que mamá y papá ya no vivían juntos, que no era culpa suya, que no había hecho nada mal, que a veces los adultos se equivocan y tienen que seguir caminos distintos. No preguntó más. Solo me pidió si podía tener su osito también en la casa de mamá. Le dije que sí. Se lo envolví en una bolsa con su nombre y se lo di el viernes por la tarde, cuando vino a buscarla. Clara no dijo mucho. Me agradeció el gesto, se despidió rápido, y se fue. Seguía con esa actitud contenida, como si no quisiera romper la calma que yo había construido. La semana siguiente fui al abogado. Llevaba los documentos organizados, tenía claras las fechas, los datos, incluso los mensajes. Me preguntó si quería que solicitáramos la custodia completa. Le dije que no. Quería que Lucía viera a su madre, aunque ya no confiara en ella. No tenía sentido castigar a la niña por lo que Clara había hecho. Pedí custodia compartida, alternando semanas. Me parecía lo más equilibrado. Quería que Lucía tuviera estabilidad. El abogado me preguntó si estaba seguro, que tenía pruebas suficientes para pelear por más. Le dije que no se trataba de ganar nada. Ya había perdido lo más importante. Ahora solo quería que el proceso fuera rápido, limpio, sin más desgaste. Me prometió que en unas semanas tendríamos fecha para firmar. Me fui de ahí con una sensación extraña, como si por fin todo estuviera terminando, pero al mismo tiempo, como si eso confirmara que nunca volvería a ser como antes. Los fines de semana sin Lucía eran lo peor. No porque no supiera qué hacer con el tiempo, sino porque la casa se volvía completamente silenciosa. No había ruido, no había juguetes tirados, no había interrupciones. El sábado lo pasaba limpiando, saliendo a caminar, comprando cosas que no necesitaba. El domingo se me hacía largo. Me sentaba en el sofá, ponía la tele, pero no prestaba atención. A veces pensaba en llamarla, en preguntarle si estaba bien, pero me detenía antes de tocar el móvil. No era por orgullo. Era porque sabía que no tenía sentido. No quería respuestas, no necesitaba explicaciones, no iba a cambiar nada. Clara ya no era parte de mi vida, al menos no de la parte emocional. Era la madre de mi hija, y eso iba a seguir siempre, pero no era mi compañera, ni mi amiga, ni alguien en quien confiar. Ese vínculo estaba muerto. Un día, sin planearlo, me crucé con el tipo. Fue en el centro, yo iba saliendo de una gestoría y él venía por la acera contraria, con el uniforme de la clínica. Nos miramos. Lo reconocí al instante. Él también me reconoció. Se puso tenso, bajó la mirada, hizo un amago de cambiarse de acera. No lo seguí, no dije nada. No valía la pena. En otra época tal vez habría ido directo a romperle la cara, pero en ese momento solo sentí lástima. Por él, por Clara, por mí. Por todo lo que se había perdido por algo tan torpe. Me crucé con él como con cualquier otro desconocido. No se merecía ni mi rabia. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi rutina. Volví al gimnasio, retomé un proyecto freelance que había dejado meses atrás, me empecé a ver con algunos amigos, no para hablar del tema, sino para distraerme.
No les conté detalles, no me interesaba dar pena ni alimentar el morbo. Solo quería avanzar. Me abrí una cuenta nueva en el banco, cancelé las suscripciones compartidas, cambié las contraseñas de todo. No por rencor, sino por salud mental. Tenía que hacer limpieza completa, y eso incluía las cosas pequeñas. Un día incluso tiré la manta del sofá donde siempre se tapaba Clara cuando veía la tele. No lo pensé mucho, la metí en una bolsa y la dejé en el contenedor. Fue un gesto mínimo, pero me alivió. Pasó un mes desde que se fue, y una tarde me llamó para preguntarme si podía hablar conmigo un rato a solas, sin Lucía. Quedamos en una cafetería cerca de casa. Llegó puntual, vestida de forma sencilla, sin maquillaje. Se notaba incómoda. Se sentó frente a mí, pidió un té, y no dijo nada hasta que le pregunté qué quería. Me miró un segundo antes de hablar. Me dijo que se sentía perdida, que sabía que había arruinado todo, que cada día que pasaba se daba cuenta de lo que había perdido. Me dijo que el tipo ya no estaba en su vida, que no era lo que ella pensaba, que fue un error, una escapatoria. Le respondí que no necesitaba que me lo explicara, que eso era cosa suya, que yo ya no estaba en esa conversación. Ella bajó la cabeza, tragó saliva, y dijo que no quería volver, que no me iba a pedir eso, pero que quería que supiera que se arrepentía. Le dije que podía arrepentirse lo que quisiera, pero que eso no borraba nada, que cada decisión tiene un precio y que el suyo ya lo había pagado. Me agradeció haberle permitido ver a Lucía sin restricciones, me dijo que esperaba que algún día pudiera hablarme sin sentir culpa. Le dije que no tenía que hablarme, solo cumplir como madre. Se quedó callada. Pagó el té y se fue. No la seguí con la mirada. Solo esperé a que saliera para quedarme un rato más solo. Esa noche dormí mejor. No porque me sintiera bien, sino porque ya no esperaba nada. Y cuando uno deja de esperar, empieza a recuperar el control. A partir de ahí, las cosas fueron más claras. Ya no pensaba en venganza, ni en castigos, ni en lo que podía haber sido. Pensaba en Lucía, en cómo asegurarme de que creciera sin rencores, en cómo enseñarle que la dignidad no se negocia, que uno puede equivocarse pero también levantarse. Empecé a guardar fotos, a borrar conversaciones, a eliminar recuerdos digitales. No quería vivir en el pasado. Me compré un escritorio nuevo, cambié el sofá, pinté una de las paredes del salón. Poco a poco, la casa dejó de ser un campo de batalla y volvió a ser un lugar donde podía respirar. Ahora han pasado casi 3 meses. Clara y yo hablamos lo justo, sin peleas, sin reproches. Lucía se ha adaptado bien, pregunta poco, sonríe más. Yo no tengo pareja, ni estoy buscando. No tengo prisa. Estoy reencontrándome conmigo mismo, entendiendo que necesito, que quiero y que no pienso volver a tolerar. Lo que pasó fue una mierda, sin vueltas. Me destruyó. Pero también me obligó a ponerme de pie, a hacerme cargo, a limpiar mi vida de lo que ya no tenía sentido. No lo agradezco, pero lo acepto. Y a veces, solo con eso, basta para seguir adelante.